padre expulsa a mendigo diciendo, «La casa de Dios está cerrada». Al día siguiente, el mendigo demuestra que nunca lo estuvo. Tenemos un sueño de alcanzar 1000 suscriptores en nuestro canal este mes. Ayúdanos a lograr esta meta. Suscríbete y deja tu like. La noche había caído sobre San Miguel de los Santos como un manto pesado y frío. Era una de esas noches de invierno en las que el viento cortaba la piel y el aliento se convertía en vapor apenas salía de los labios. Las calles empedradas del centro histórico estaban casi desiertas. Solo algunas parejas caminaban apresuradamente hacia los restaurantes y los vendedores ambulantes ya habían recogido sus puestos. En medio de esa quietud se alzaba imponente la parroquia de la Santísima Trinidad. Era sin duda la joya arquitectónica de la ciudad. Sus muros de cantera rosa brillaban bajo las luces amarillentas de los faroles coloniales. El campanario se elevaba hacia el cielo como un dedo señalando al cielo mismo. Las puertas de madera tallada, enormes y antiguas, habían sido restauradas hacía poco con fondos de una familia de empresarios locales. Una placa dorada junto a la entrada lo recordaba con orgullo. Donado por la familia Salazar, en honor a Dios y a nuestra comunidad. Adentro, todo estaba en silencio. El padre Rodrigo Mendoza caminaba lentamente por el pasillo central, revisando cada detalle con ojo crítico. Los bancos de madera relucían. Los vitrales, recién limpiados, reflejaban la luz de las velas votivas con colores suaves y celestiales. El altar mayor estaba impecable. El mantel blanco sin una sola arruga, las flores frescas perfectamente distribuidas, el sagrario dorado resplandeciente. Todo estaba exactamente como debía estar. El padre Rodrigo era un hombre de 53 años, de estatura media, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y un porte que irradiaba autoridad. Vestía una sotana negra impecable, sin una mancha, sin un pliegue fuera de lugar. Sus zapatos de cuero brillaban tanto que podrían servir de espejo. Llevaba 25 años al frente de esta parroquia, y bajo su dirección, la iglesia había pasado de ser un templo modesto a convertirse en el centro espiritual más respetado de la región. Los domingos, las misas estaban llenas, pero no de cualquier persona. Los primeros 3 bancos siempre estaban reservados para las familias importantes: los Salazar, los Domínguez, los Herrera, empresarios, doctores, abogados, políticos locales. Gente que no solo daba el diezmo, sino que financiaba las remodelaciones, las campañas de caridad, los retiros espirituales. Gente cuyas donaciones permitían que la parroquia brillara como un faro en medio de la ciudad. El padre Rodrigo se detuvo frente al altar y cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Mañana sería domingo. Mañana vendría el obispo a oficiar una misa especial. Todo tenía que estar perfecto. La homilía ya estaba lista, practicada 3 veces frente al espejo. El coro había ensayado durante toda la semana. Las lecturas estaban marcadas en la Biblia con cintas de seda morada. Nada podía salir mal. Satisfecho, el padre Rodrigo apagó las luces del altar, tomó su portafolio de cuero y se dirigió hacia la sacristía. Allí guardó algunos documentos, revisó el calendario de la semana siguiente y finalmente se quitó la sotana para colgarla cuidadosamente en el perchero de madera. Debajo vestía un pantalón de vestir gris y una camisa blanca perfectamente planchada. Se miró al espejo. Todo en orden. Salió de la sacristía y caminó hacia la puerta lateral que conectaba con su residencia privada. La casa parroquial era cómoda, no lujosa, pero sí digna. 2 habitaciones, una cocina equipada, una sala con un sofá de piel, una televisión de pantalla plana y una pequeña biblioteca llena de tomos de teología, historia eclesiástica y algunos clásicos de literatura. Justo cuando estaba por cruzar la puerta, escuchó un sonido. Toc, toc, toc. Alguien estaba tocando la puerta principal de la iglesia. El padre Rodrigo frunció el ceño. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién podía estar tocando a esta hora? Suspiró, molesto. Probablemente algún turista despistado o alguien que había olvidado algo después de la misa de la tarde. Caminó de regreso hacia el pasillo central.
sus pasos resonando en la nave vacía. El sonido de los toques se repitió, ahora más insistente. Toc, toc, toc. Llegó hasta la entrada y abrió una de las grandes puertas de madera apenas unos centímetros. Del otro lado, envuelto en harapos sucios y temblando de frío, había un hombre. Era difícil calcular su edad. Podría tener 40 años o 60. Su rostro estaba cubierto de tierra, la barba crecida y enmarañada, los ojos hundidos pero extrañamente serenos. Vestía una chamarra rota que apenas lo cubría, pantalones rasgados y unas botas destrozadas que dejaban ver los dedos de sus pies. En sus manos sostenía una pequeña mochila desgastada. El olor llegó primero, un olor agrio, a sudor viejo, a días sin baño, a vida en la calle. El padre Rodrigo retrocedió instintivamente, arrugando la nariz. «Buenas noches, padre», dijo el hombre con voz ronca pero respetuosa. «Disculpe la hora. Vengo caminando desde hace horas. Hace mucho frío afuera. ¿Podría quedarme aquí esta noche? Solo un rincón, no molestaré». El padre Rodrigo lo miró de arriba abajo. Un mendigo, otro más. No era la primera vez que alguien así tocaba a su puerta. Cada cierto tiempo aparecían, siempre con la misma historia, siempre pidiendo lo mismo: refugio, comida, dinero, y siempre causaban problemas. La última vez que había permitido que alguien así entrara, el hombre había dejado un banco sucio, había asustado a una señora mayor que llegó temprano a rezar y había intentado llevarse una de las velas votivas. El padre Rodrigo había tenido que escuchar las quejas de los feligreses durante semanas. No otra vez. «Lo siento», dijo el padre Rodrigo con tono firme pero educado. «La iglesia está cerrada, no es un albergue». El hombre parpadeó, como si no hubiera entendido bien. «Padre, yo no busco un hotel. Solo un lugar donde no me congele esta noche. Puedo dormir en una banca. No tocaré nada. Se lo prometo». El padre Rodrigo negó con la cabeza. «Hay un refugio municipal a 6 cuadras de aquí, en la avenida Morelos. Allí te pueden ayudar». «Fui allá, padre, está lleno. Me dijeron que volviera mañana». «Entonces tendrás que buscar otro lugar». El padre Rodrigo comenzó a cerrar la puerta. El hombre colocó su mano en el marco, no con violencia, sino con una súplica silenciosa. «Padre, por favor, solo esta noche». Algo en los ojos del hombre hizo que el padre Rodrigo sintiera una punzada de incomodidad, pero la apartó rápidamente. No podía permitirse debilidades sentimentales. Tenía responsabilidades, tenía que proteger la iglesia, tenía que proteger su reputación. «Escucha», dijo el padre con un tono más duro. «Esta es la casa de Dios, no un refugio para vagabundos. Si de verdad necesitas ayuda, ve a los servicios sociales. Aquí no puedo hacer nada por ti». El hombre bajó la mirada. Lentamente, retiró su mano del marco de la puerta. «Entiendo, padre. Que Dios lo bendiga». El padre Rodrigo cerró la puerta con firmeza y pasó el cerrojo. Clic. Se quedó parado allí un momento, escuchando. Del otro lado, escuchó los pasos lentos del hombre alejándose. Luego, silencio. El padre Rodrigo suspiró, se pasó una mano por el cabello y regresó hacia su residencia. Mientras caminaba, intentó sacudirse esa sensación extraña que le había dejado el encuentro. Había hecho lo correcto. No podía abrir las puertas a cualquiera. La iglesia tenía normas, tenía un orden, y él era responsable de mantenerlo. Entró a su casa, cerró la puerta con llave y se dirigió a la cocina. Se sirvió una taza de té caliente, se sentó en su sofá de piel y encendió la televisión. Las noticias nocturnas hablaban de política, de economía, de escándalos. El padre Rodrigo bebió su té lentamente, dejando que el calor lo reconfortara. Afuera, el viento aullaba, y en la entrada de la parroquia de la Santísima Trinidad, sobre los escalones de piedra fría, el mendigo se acurrucó contra la puerta cerrada. Se envolvió en su chamarra rota lo mejor que pudo, colocó su mochila bajo la cabeza como almohada y cerró los ojos. El frío era insoportable, pero él no se movió. Solo se quedó allí, temblando en silencio, mientras la noche lo cubría. Adentro,
El padre Rodrigo terminó su té, apagó la televisión y se fue a dormir, en su cama cómoda, con su calefacción encendida, con su conciencia tranquila. Afuera, el mendigo seguía temblando, y nadie lo veía, nadie, excepto uno. La mañana llegó lenta y fría. El sol apenas comenzaba a asomar por detrás de los edificios coloniales cuando el padre Rodrigo abrió los ojos. Había dormido bien, como siempre. Su alarma sonó a las 6 en punto, puntual como un reloj suizo. Se levantó, se duchó con agua caliente, se afeitó con cuidado y se vistió con su mejor sotana. Era domingo, el día más importante de la semana. Y no era cualquier domingo. Hoy vendría el obispo Carranza a oficiar la misa de las 11. Había que estar perfecto. El padre Rodrigo desayunó rápidamente. Café negro, pan tostado con mermelada, un vaso de jugo de naranja. Revisó una vez más sus notas para la bienvenida que daría al obispo. Todo estaba en orden. A las 7:15, tomó las llaves de la iglesia y salió de su residencia hacia la puerta lateral que conectaba con el templo. El aire de la mañana era cortante. Podía ver su propio aliento convertirse en vapor. Se ajustó la sotana y caminó hacia la entrada principal para abrir las puertas como hacía cada domingo. Pero cuando llegó al atrio, se detuvo en seco. Allí, justo frente a las puertas de madera tallada, estaba el mendigo. Seguía allí, acurrucado contra la puerta, envuelto en su chamarra rota, con la cabeza apoyada sobre su mochila. No se había movido. Sus labios estaban levemente azulados por el frío. Respiraba lento, muy lento. El padre Rodrigo sintió una punzada de irritación mezclada con algo que se negaba a identificar como culpa. «Oye», llamó con voz firme. «Despierta». El mendigo no se movió. El padre Rodrigo se acercó más y lo tocó con el pie, no con violencia, pero sí con firmeza. «¡Que despiertes! ¡No puedes estar aquí!». El hombre abrió los ojos lentamente. Parpadeó varias veces como si le costara trabajo enfocar la vista. Finalmente, levantó la mirada hacia el sacerdote. «Buenos días, padre», dijo con voz débil. «Tienes que irte. Ahora. Tengo una misa importante en pocas horas y no puedes estar aquí cuando lleguen los feligreses». El mendigo se incorporó lentamente, con movimientos torpes por el frío que había calado sus huesos durante toda la noche. Se apoyó contra la pared para ponerse de pie. Temblaba. «Lo siento, padre, solo necesitaba un lugar donde el viento no me golpeara tanto. Te dije anoche que aquí no podías quedarte». El padre Rodrigo cruzó los brazos. «Hay lugares para gente como tú. Tienes que ir allá». «Gente como yo», repitió el mendigo en voz baja como saboreando las palabras. «Sí, gente que necesita ayuda. Pero este no es el lugar». El mendigo lo miró fijamente. Había algo en sus ojos. Algo que el padre Rodrigo no podía descifrar. No era ira, no era resentimiento, era algo más profundo, algo que incomodaba. «Entiendo», dijo el mendigo finalmente. «Me iré». Tomó su mochila, se la colgó al hombro y comenzó a caminar lentamente hacia la calle. El padre Rodrigo suspiró aliviado. Por fin. Ahora podría abrir la iglesia, ventilar un poco y preparar todo para la llegada del obispo. Pero el mendigo no se fue muy lejos. Se sentó en una banca del parque que estaba justo frente a la iglesia, bajo un árbol sin hojas, y se quedó allí, mirando hacia el templo. El padre Rodrigo intentó ignorarlo. Abrió las grandes puertas de madera, encendió las luces, revisó el altar una vez más, colocó los misales, preparó las lecturas. Todo estaba impecable. A las 8:30 comenzaron a llegar los primeros feligreses. Doña Carmela, una señora de 70 años que nunca faltaba a misa, fue la primera. Venía con su rosario en la mano y una mantilla negra sobre la cabeza. Al subir las escaleras, vio al mendigo sentado en la banca del parque. Frunció el ceño y caminó más rápido. Luego llegó don Esteban, un empresario jubilado que siempre se sentaba en el tercer banco. También notó al mendigo. Negó con la cabeza con desaprobación. Poco a poco, la iglesia comenzó a llenarse y todos notaron al mendigo. Algunos desviaban la mirada. Otros murmuraban entre sí.
Algunos padres agarraban a sus hijos de la mano con más fuerza al pasar cerca del parque. A las 10:30, el obispo Carranza llegó en un automóvil negro conducido por su secretario. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con el cabello completamente blanco y una expresión serena pero autoritaria. Vestía sus ropas ceremoniales, sotana morada, fajín dorado, solideo en la cabeza. El padre Rodrigo salió a recibirlo personalmente en la entrada con una sonrisa amplia y reverente. «Excelencia, bienvenido. Es un honor tenerlo en nuestra parroquia». El obispo sonrió levemente y estrechó su mano. «Gracias, Rodrigo. Siempre es un placer venir aquí. Veo que todo está en orden, como siempre». «Por supuesto, Excelencia. Hemos preparado todo con mucho cuidado». Mientras hablaban, más feligreses seguían llegando. La misa de las 11 siempre era la más concurrida, especialmente cuando había un invitado especial, y entonces sucedió. El mendigo se levantó de la banca del parque. Caminó lentamente hacia la iglesia. Subió los escalones uno por uno con pasos cansados pero firmes, y cuando llegó a la entrada, se detuvo. El padre Rodrigo lo vio de inmediato. Sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Qué haces?», siseó entre dientes, tratando de no armar un escándalo frente al obispo. «Te dije que te fueras». «Vine a la misa», respondió el mendigo con calma. «No puedes entrar así». «¿Por qué no? ¿No es esta la casa de Dios?». Varios feligreses se habían detenido. Estaban escuchando. Algunos sacaron sus teléfonos celulares. El padre Rodrigo sintió el peso de las miradas. El obispo Carranza se acercó con expresión curiosa. «¿Hay algún problema, Rodrigo?». El padre Rodrigo tragó saliva. «No, Excelencia, solo un malentendido». El mendigo miró al obispo directamente y inclinó la cabeza con respeto. «Buenos días, Excelencia. Solo quería entrar a la misa, pero parece que no soy bienvenido». El obispo frunció el ceño. «Todos son bienvenidos en la casa de Dios», dijo con voz firme. El padre Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero, Excelencia, este hombre pasó la noche aquí afuera. No está en condiciones de...». «¿De qué?», preguntó el mendigo, interrumpiéndolo. «¿De acercarme a Dios?». El murmullo entre los feligreses creció. Más personas sacaban sus teléfonos. Algunos ya estaban grabando. El padre Rodrigo sintió pánico. Esto no podía estar pasando. No hoy. No frente al obispo. No frente a todos. Tenía que tomar el control de la situación. «Escucha», dijo el padre Rodrigo, elevando la voz lo suficiente para que todos escucharan. «Si realmente quieres demostrar que eres un hombre de fe, si realmente crees que Dios te escucha, entonces demuéstralo». El mendigo ladeó la cabeza esperando. El padre Rodrigo señaló hacia el interior de la iglesia. «Esta iglesia está vacía de almas. Sí, hay bancas llenas los domingos, pero no hay verdaderos creyentes. Solo hay gente que viene por costumbre, por imagen, por tradición». Hizo una pausa dramática. «Si eres tan santo como aparentas, haz que esta iglesia se llene de verdaderos creyentes. Hoy mismo, antes de que termine esta misa». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos miraban al mendigo. El obispo Carranza observaba con expresión indescifrable. El padre Rodrigo se sentía satisfecho. Había puesto al mendigo en su lugar. Era un desafío imposible. Y cuando el hombre fracasara, se iría avergonzado y nunca más volvería a molestarlo. El mendigo miró al padre Rodrigo durante un largo momento. Luego, una sonrisa pequeña, casi triste, apareció en su rostro. «¿Eso es lo que quieres? ¿Que llene tu iglesia de verdaderos creyentes?». «Sí», respondió el padre Rodrigo con arrogancia. «Si puedes hacerlo, hazlo». El mendigo asintió lentamente. «Está bien». Y sin decir nada más, entró a la iglesia. Caminó por el pasillo central, con sus botas rotas dejando pequeñas marcas de tierra en el piso recién limpiado. Los feligreses se apartaban a su paso, algunos con expresiones de asco, otros con curiosidad. El mendigo llegó hasta el altar. Se arrodilló frente al sagrario y allí se quedó, inmóvil, en silencio absoluto. No oró en voz alta, no levantó las manos, no hizo ningún gesto dramático.
Solo cerró los ojos y permaneció quieto. El padre Rodrigo observaba desde la entrada con los brazos cruzados. Esto era ridículo. ¿Qué esperaba lograr ese hombre? ¿Que de pronto cayera un milagro del cielo? El obispo también observaba, pero su expresión había cambiado. Había algo en su rostro que el padre Rodrigo no podía leer. Pasaron 5 minutos. Nada sucedió. El padre Rodrigo sonrió para sí mismo, como esperaba. Un fraude, un loco, un mendigo delirante. Pero entonces, alguien más llegó a la entrada de la iglesia. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto llorar. Vestía ropa simple, sucia. Llevaba marcas de agujas en los brazos. Entró lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Se sentó en el último banco y comenzó a llorar en silencio. Luego llegó otro, un hombre mayor, con la ropa arrugada y olor a alcohol, tambaleándose. Entró, miró alrededor con confusión y se sentó. Luego otra, y otro más. En cuestión de minutos, personas comenzaron a llegar. Personas que nunca habían estado en esa iglesia, personas que nunca iban a ninguna iglesia, adictos, prostitutas, indigentes, madres solteras con niños descalzos, ex-convictos, enfermos, olvidados, rechazados. Entraban llorando, entraban temblando, entraban sin saber por qué, pero entraban. Los bancos comenzaron a llenarse. El padre Rodrigo miraba la escena con incredulidad absoluta. ¿Qué estaba pasando? El obispo Carranza observaba en silencio con lágrimas en los ojos, y el mendigo seguía arrodillado frente al altar, sin moverse, sin hablar, solo allí. El padre Rodrigo no podía creer lo que estaba viendo. La iglesia, su iglesia, se estaba llenando de personas que nunca deberían estar allí. No eran los feligreses habituales. No eran las familias distinguidas que ocupaban los primeros bancos. No eran los donantes que mantenían el templo impecable. Eran los desechados. Una mujer con el cabello enmarañado y la mirada perdida entró tambaleándose. Sus brazos desnudos mostraban cicatrices viejas y nuevas. Se dejó caer en una banca lateral y escondió el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Un hombre de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado en las calles, entró después. Llevaba una gorra sucia y una chamarra rasgada. Se sentó en el último banco, quitándose la gorra con respeto, aunque sus ojos mostraban confusión. No sabía por qué había entrado. Solo sabía que tenía que hacerlo. Luego entró una joven madre con 2 niños pequeños. Los niños iban descalzos a pesar del frío. La mujer cargaba al más pequeño en brazos, apretándolo contra su pecho. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se sentó cerca del pasillo, meciendo al niño suavemente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y seguían llegando. Un anciano que arrastraba los pies, apoyándose en un bastón improvisado hecho de madera. Una adolescente con el uniforme escolar sucio y roto. Un hombre en silla de ruedas empujado por otro que apenas podía caminar él mismo. Una mujer mayor con un chal deshilachado, rezando en voz baja palabras que nadie más podía entender. El murmullo entre los feligreses habituales creció. Doña Carmela, sentada en su lugar de siempre, miraba con horror cómo esa gente ocupaba los bancos. Se aferró a su rosario con más fuerza y le susurró a su vecina: ¿Qué está pasando? ¿Quién dejó entrar a esta gente? Don Esteban, el empresario jubilado, se puso de pie con indignación. «Padre Rodrigo», llamó desde su banca, «esto es inaceptable. No pueden entrar así como así». Pero el padre Rodrigo no respondió. Estaba paralizado en la entrada, observando la escena con una mezcla de horror y asombro. Su mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. ¿De dónde venía toda esta gente? ¿Cómo sabían que debían venir aquí? ¿Y por qué ahora? El obispo Carranza seguía de pie junto a él, pero su expresión había cambiado por completo. Ya no había curiosidad. Había algo más. Algo que el padre Rodrigo no había visto antes en el rostro del anciano prelado. Reverencia. «Rodrigo»,
susurró el obispo sin apartar la mirada del altar. ¿Quién es ese hombre? El padre Rodrigo tragó saliva. No lo sé, Excelencia. Es solo un mendigo. Apareció anoche pidiendo refugio. ¿Y tú qué hiciste? El silencio del padre Rodrigo fue respuesta suficiente. El obispo cerró los ojos un momento, como si estuviera orando. Luego los abrió y caminó lentamente hacia el interior de la iglesia. El padre Rodrigo lo siguió sin saber qué más hacer. Adentro, el ambiente había cambiado por completo. Los bancos estaban casi llenos, no había espacio. La gente se amontonaba en los pasillos laterales, se apoyaba contra las paredes, se sentaba en el suelo. Y todos miraban hacia el altar, donde el mendigo seguía arrodillado, inmóvil, en silencio absoluto. No había música, no había cánticos, no había palabras, solo silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio incómodo de una sala de espera. No era el silencio vacío de un lugar abandonado. Era un silencio sagrado, un silencio que pesaba, que llenaba el espacio, que presionaba contra el pecho de cada persona presente. Y en medio de ese silencio, algo estaba sucediendo. La mujer con marcas en los brazos, la que había entrado primero, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos rojos e hinchados miraron hacia el altar, y sin saber por qué, comenzó a llorar con más fuerza. Pero esta vez no era llanto de desesperación, era llanto de alivio, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera desprendido de sus hombros. El hombre que olía a alcohol, sentado varios bancos más atrás, se llevó las manos al rostro. Sus dedos temblaban, y de pronto, sin poder controlarlo, comenzó a sollozar como un niño. «Perdón», susurraba entre lágrimas. «Perdón, perdón, perdón». La joven madre apretó a su hijo contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez en meses, sintió paz. No sabía de dónde venía, no sabía por qué, pero estaba allí, real, tangible, y no era solo ella. Uno por uno, los rostros de los que habían entrado comenzaron a cambiar. El endurecimiento se ablandaba, el dolor se transformaba, la vergüenza se disolvía. Algunos lloraban, otros sonreían con lágrimas en los ojos, algunos simplemente miraban al frente, inmóviles, con expresiones de asombro puro. Era como si algo invisible estuviera recorriendo la iglesia, tocando a cada persona, sanando heridas que nadie más podía ver. El padre Rodrigo observaba todo desde el pasillo lateral, junto a la sacristía. Sentía que estaba presenciando algo que su mente se negaba a aceptar. Esto no era normal, esto no era posible, no había lógica, no había explicación. Y lo peor de todo, no tenía control sobre ello. Él había construido esta iglesia, bueno, no literalmente, pero la había convertido en lo que era. Había levantado su reputación, había atraído a las familias importantes, había organizado cada detalle de cada misa durante 25 años. Y ahora, en cuestión de minutos, un mendigo desconocido había hecho algo que él nunca había logrado. Había llenado la iglesia de fe verdadera. El obispo Carranza caminó lentamente por el pasillo central. Los feligreses habituales lo miraban con expresiones que pedían explicaciones, respuestas, orden, pero el obispo no les prestaba atención. Caminaba hacia el altar, hacia el mendigo. Cuando llegó a pocos pasos de distancia, se detuvo. El mendigo no se había movido, seguía arrodillado con la cabeza inclinada, las manos juntas frente a su pecho. Su ropa rota y sucia contrastaba brutalmente con la belleza del altar dorado y el mantel blanco inmaculado. El obispo se arrodilló también, justo allí en medio del pasillo, frente a todos. Un murmullo de sorpresa recorrió los bancos de los feligreses habituales. Doña Carmela abrió la boca con incredulidad. Don Esteban se quedó paralizado. Otros se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando. Pero el obispo no se movió. Se quedó allí, arrodillado, con las manos juntas, con los ojos cerrados, y comenzó a orar en voz baja. El padre Rodrigo sintió que algo dentro de él se rompía. No podía soportarlo más.
Caminó rápidamente hacia donde estaba el obispo y se inclinó junto a él. «Excelencia», susurró con urgencia, «no puede arrodillarse frente a él. Es solo un mendigo. No sabemos quién es. Podría ser un estafador, un loco, alguien que...» «Rodrigo», lo interrumpió el obispo sin abrir los ojos. «Silencio». El tono no fue duro, fue firme, absoluto. El padre Rodrigo se calló, y en ese momento el mendigo abrió los ojos, levantó la cabeza lentamente y miró al obispo. Sus ojos no eran los de un mendigo. No eran los ojos cansados y vacíos de alguien que ha vivido en las calles. Eran profundos, infinitos, como pozos sin fondo llenos de luz. El obispo Carranza levantó su mirada y se encontró con esos ojos, y supo. No necesitó palabras, no necesitó pruebas, no necesitó señales, simplemente supo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas del anciano prelado. Se inclinó más hasta tocar el suelo con la frente. «Señor», susurró con voz quebrada, «perdóname». El mendigo extendió su mano lentamente y la colocó sobre la cabeza del obispo. No dijo nada, pero el obispo tembló como si una corriente eléctrica hubiera recorrido todo su cuerpo. Cuando levantó la cabeza, su rostro estaba transformado. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más. Había gozo, había paz, había certeza. Se puso de pie lentamente, ayudándose con el altar, y se volvió hacia los feligreses. «Hermanos», dijo con voz clara y firme, «estamos en presencia de algo sagrado». Don Esteban se puso de pie. «¿Qué quiere decir, Excelencia? ¿Qué está pasando aquí?» El obispo miró a la multitud, a los feligreses habituales sentados en los primeros bancos, confundidos y molestos, y a los recién llegados, los pobres, los olvidados, los rechazados, sentados más atrás, llorando, sanando, transformándose. «Lo que está pasando», dijo el obispo, «es que Dios ha entrado en su propia casa y ha encontrado las puertas cerradas para aquellos que más lo necesitan». El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser. Era solo un mendigo, un hombre sucio y roto que había aparecido de la nada. ¿Cómo podía ser? Pero entonces el mendigo se puso de pie. Lentamente, con movimientos deliberados, se volvió hacia la congregación y por primera vez habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. «He llenado esta iglesia como me pediste», dijo mirando directamente al padre Rodrigo. «No con los que tú llamas importantes, sino con los que mi padre llama amados». Su voz era suave, pero resonaba en cada rincón del templo. El padre Rodrigo no podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar esos ojos que ahora lo atravesaban. «Ahora», continuó el mendigo, «déjame mostrarte algo más». Y dio un paso hacia el padre Rodrigo. El padre Rodrigo sintió que sus piernas flaqueaban. El mendigo caminaba hacia él con pasos lentos pero firmes. No había amenaza en su postura. No había ira en su rostro. Pero había algo en su mirada que hacía imposible apartar los ojos. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la iglesia. Tap, tap, tap. Las botas rotas contra el mármol. Los feligreses observaban sin respirar. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El padre Rodrigo quiso retroceder, pero sus pies no le obedecían. Se quedó clavado en su lugar, con las manos temblando ligeramente a los costados. El mendigo se detuvo frente a él, a menos de 1 metro de distancia. Desde tan cerca, el padre Rodrigo podía ver cada detalle del rostro del hombre. La barba enmarañada, la suciedad en las mejillas, las arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero también podía ver algo más, algo que no había notado antes. En esos ojos había dolor. No era el dolor físico del frío o del hambre. Era el dolor de quien ha visto demasiado, de quien ha cargado demasiado, de quien ha amado demasiado y ha sido rechazado una y otra vez. «Padre Rodrigo», dijo el mendigo en voz baja, pero clara como el cristal, «¿me reconoces?» El sacerdote abrió la boca,
pero no salió ningún sonido. Negó con la cabeza. No, no sé quién eres. El mendigo inclinó la cabeza levemente. No, pero deberías. Extendió su mano lentamente y la colocó sobre el pecho del padre Rodrigo, justo sobre el corazón. El contacto fue como un relámpago. El padre Rodrigo sintió que algo lo atravesaba. Una ola de calor, de luz, de recuerdos que no quería enfrentar, y entonces comenzó a ver. No con sus ojos, con su memoria. 3 años atrás. Era una noche de lluvia. El padre Rodrigo estaba en la sacristía, revisando las cuentas de la parroquia. Había sido un buen mes. Las donaciones estaban altas. La remodelación del techo estaba casi terminada. Alguien tocó la puerta lateral. El padre Rodrigo frunció el ceño. Era tarde, casi las 10 de la noche. ¿Quién podía ser? Abrió la puerta. Del otro lado había un joven. No podía tener más de 22 años. Delgado, pálido, con los ojos rojos de tanto llorar. Vestía una sudadera empapada por la lluvia y temblaba de frío. «Padre», dijo el joven con voz quebrada, «necesito hablar con usted. Por favor». El padre Rodrigo miró su reloj. «Es tarde, hijo. ¿Puedes volver mañana?» «No, padre. Por favor. No puedo esperar hasta mañana. Yo necesito ayuda». Algo en la desesperación del joven hizo que el padre Rodrigo suspirara y le hiciera una señal para que entrara. Se sentaron en la pequeña oficina de la sacristía. El joven se retorcía las manos nerviosamente. No podía mirar al sacerdote a los ojos. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó el padre Rodrigo con tono profesional pero distante. El joven respiró profundo varias veces antes de hablar. «Padre, yo tengo pensamientos malos, muy malos. Todos tenemos tentaciones, hijo. Es parte de ser humano». «No, padre, no son solo tentaciones, son pensamientos sobre hacerme daño». El padre Rodrigo se enderezó en su silla. «¿Hacerte daño?». El joven asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo más, padre, no puedo seguir así. Todo es oscuro, todo duele y cada día pienso que sería mejor si yo no pudo terminar la frase. Se derrumbó, sollozando. El padre Rodrigo se sintió incómodo. Esto estaba fuera de su área. Él era sacerdote, no psicólogo. No sabía cómo manejar este tipo de situaciones. «Mira, hijo», dijo después de un momento, «lo que necesitas es ayuda profesional, un terapeuta, un psiquiatra. Yo no estoy capacitado para este tipo de cosas». «Pero padre, usted es sacerdote, usted habla con Dios. Necesito saber que Dios me escucha, que no estoy solo». El padre Rodrigo se pasó una mano por el rostro. Estaba cansado, había tenido un día largo, y esto era demasiado pesado para esta hora de la noche. «Dios siempre escucha, hijo, pero también nos dio el libre albedrío y la razón dice que necesitas ayuda médica. Ve a un hospital, busca ayuda profesional y reza. Reza mucho. La oración te dará fuerzas». El joven lo miraba con ojos suplicantes. «¿Eso es todo? ¿Solo rezar? Es lo mejor que puedo decirte ahora». El padre Rodrigo se puso de pie, dando a entender que la conversación había terminado. «Busca ayuda profesional mañana mismo y confía en Dios». El joven se levantó lentamente. Parecía más pequeño de lo que era, más frágil. «Gracias, padre». Salió a la lluvia. El padre Rodrigo cerró la puerta, regresó a sus cuentas y no volvió a pensar en ese joven. Hasta 2 días después, cuando encontraron el cuerpo, el joven se había ahorcado en su apartamento esa misma noche. El padre Rodrigo volvió al presente con un jadeo ahogado. El mendigo retiraba lentamente su mano del pecho del sacerdote. «Su nombre era Daniel», dijo el mendigo con voz suave. «Daniel Morales. Tenía 22 años. Era estudiante de arquitectura. Soñaba con construir iglesias hermosas donde todos pudieran encontrar refugio». El padre Rodrigo temblaba de pies a cabeza. Yo no... Vino a ti buscando esperanza», continuó el mendigo. «Y tú le cerraste la puerta.
no la puerta física, la puerta del corazón. Le dijiste que rezara, pero no rezaste con él. Le dijiste que buscara ayuda, pero no fuiste su ayuda. Yo no sabía, yo no podía. ¿Sabías? El mendigo inclinó la cabeza. ¿Sabías que después de irse de aquí, caminó bajo la lluvia durante 3 horas? ¿Sabías que llamó a su madre pero ella no contestó porque estaba durmiendo? ¿Sabías que escribió una carta donde mencionaba que había ido a la iglesia como último intento? ¿Sabías que en esa carta escribió, ni siquiera el padre me quiso escuchar? Cada palabra era como un clavo atravesando el pecho del padre Rodrigo. No, por favor. Su madre viene aquí cada domingo, continuó el mendigo. Cada domingo desde hace 3 años. Se sienta en el último banco, llora durante toda la misa y luego se va. Tú nunca le has hablado, nunca le has preguntado qué le pasa, porque si lo hicieras, tendrías que recordar. El padre Rodrigo cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Todo su cuerpo temblaba, sentía que se ahogaba. ¡Dios mío! ¡Dios mío! El mendigo se arrodilló junto a él. No fue el único, dijo con voz grave. Hubo otros. No, por favor, no. La mujer que pidió ayuda porque su esposo la golpeaba. Le dijiste que el matrimonio era sagrado y que debía perdonar. Ella volvió a casa. 2 semanas después estuvo en el hospital. Ya no viene a esta iglesia. El padre Rodrigo sollozaba, con las manos cubriendo su rostro. El hombre que perdió su trabajo y vino pidiendo orientación. Le dijiste que confiara en Dios. No le preguntaste si tenía que comer. No le preguntaste si sus hijos estaban bien. Solo le diste palabras vacías y lo despediste. Su familia pasó hambre durante meses. Basta, por favor. La adolescente que quedó embarazada y vino buscando compasión. La juzgaste. Le dijiste que había pecado, que tenía que vivir con las consecuencias. No le preguntaste si había sido violada. No le preguntaste si necesitaba protección. Solo la condenaste. Intentó abortar sola. Casi muere. Cada revelación era como una puñalada. El padre Rodrigo ya no podía hablar. Solo lloraba. Lloraba como no había llorado en décadas. Toda su vida. Todos sus años de ministerio. Todo lo que había construido estaba basado en apariencias, en mantener el orden, en proteger su reputación, en mantener a la gente correcta adentro y a la gente problemática afuera. Había cerrado más puertas de las que había abierto. Había construido muros en lugar de puentes. Había protegido el edificio, pero había perdido las almas. El mendigo colocó ambas manos sobre los hombros del sacerdote. Rodrigo, dijo suavemente, mírame. El padre Rodrigo levantó su rostro empapado en lágrimas. ¿Quién eres?, susurró con voz rota. El mendigo sonrió, una sonrisa triste pero llena de amor. Tú lo sabes, en el fondo siempre lo has sabido. El padre Rodrigo miró esos ojos infinitos, esos ojos que lo veían completamente, que conocían cada secreto, cada fracaso, cada momento en que había elegido la comodidad sobre la compasión, y supo. Señor, susurró, Señor mío. Anoche, dijo el mendigo, vine a ti como el más pequeño de mis hermanos, hambriento, con frío, necesitado, y me cerraste la puerta, como lo has hecho tantas veces antes. Perdóname, sollozó el padre Rodrigo. Por favor, perdóname. El mendigo lo abrazó, lo apretó contra su pecho, y el padre Rodrigo lloró como un niño entre los brazos de un padre. Alrededor de ellos, la iglesia permanecía en silencio absoluto. Todos habían escuchado, todos habían visto. Doña Carmela lloraba en su banco, aferrándose a su rosario. Don Esteban tenía la cabeza agachada, incapaz de mirar. El obispo Carranza permanecía de pie, con las manos juntas, rezando en silencio. Y los que habían llegado más tarde, los pobres, los olvidados, los rechazados, lloraban también, porque ellos sabían, ellos conocían el dolor de ser rechazados, de tocar puertas que nunca se abrían, de buscar ayuda que nunca llegaba. Y ahora, en esta iglesia, alguien les había abierto la puerta.
No el sacerdote, no el edificio, alguien más grande. El abrazo duró una eternidad, o quizás solo fueron segundos. El tiempo había perdido todo significado dentro de esa iglesia. El padre Rodrigo seguía sollozando contra el pecho del mendigo, aferrándose a su chamarra rota como un niño que ha estado perdido, y finalmente encuentra el camino a casa. Cada lágrima que caía arrastraba consigo años de orgullo, de autosuficiencia, de ceguera deliberada. Finalmente, el mendigo lo apartó con suavidad. Colocó sus manos a ambos lados del rostro del sacerdote y lo obligó a mirarlo. «Rodrigo», dijo con voz firme pero llena de ternura, «escúchame bien». El padre Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro estaba descompuesto. Todo su ser temblaba. «No vine a destruirte», continuó el mendigo. «Vine a recordarte». «¿Recordarme qué?», logró articular el sacerdote entre sollozos. El mendigo sonrió levemente. «Recordarte por qué elegiste este camino. Hace 30 años, cuando eras solo un joven seminarista, ¿por qué decidiste ser sacerdote?». La pregunta golpeó al padre Rodrigo como un puño en el estómago. Cerró los ojos y la memoria volvió. 30 años atrás. Rodrigo Mendoza tenía 23 años. Era un estudiante universitario sin rumbo, sin propósito, sin esperanza. Venía de una familia pobre. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años. Su madre trabajaba limpiando casas para mantenerlo a él y a sus 3 hermanos menores. Una noche, después de reprobar un examen importante, Rodrigo caminaba por las calles sin destino. Estaba cansado de luchar, cansado de ser pobre, cansado de sentirse invisible. Pasó frente a una pequeña capilla. La puerta estaba abierta. Una luz cálida salía del interior. Sin saber por qué entró. Adentro había un sacerdote anciano arrodillado frente al altar. No había nadie más. Solo ese hombre viejo, rezando en silencio. Rodrigo se sentó en el último banco, con la intención de quedarse solo unos minutos. Pero el sacerdote lo escuchó. Se levantó lentamente, se acercó y se sentó junto a él. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó con una sonrisa amable. Rodrigo no supo por qué, pero comenzó a hablar. Le contó todo: su frustración, su cansancio, su miedo al futuro, su sensación de que nada valía la pena. El sacerdote escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin apresurarse. Cuando Rodrigo terminó, el anciano colocó una mano sobre su hombro. «Hijo, ¿sabes por qué decidí ser sacerdote?». Rodrigo negó con la cabeza. «Porque un día, cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora, alguien me escuchó. Alguien me abrió la puerta cuando todas las demás estaban cerradas. Y eso cambió mi vida. Desde entonces, decidí que yo haría lo mismo. Mantendría mi puerta abierta. Siempre». Esa noche, Rodrigo durmió en un cuarto pequeño de la casa parroquial. El sacerdote le dio comida, ropa limpia y una Biblia. «No tienes que leerla», le dijo, «pero está aquí si algún día quieres hacerlo». Rodrigo se quedó 3 días. Durante esos 3 días, el sacerdote no le predicó, no lo presionó, solo estuvo presente, lo escuchó, compartió comidas con él, le hizo preguntas genuinas, y lentamente, algo dentro de Rodrigo comenzó a sanar. El 4.º día, Rodrigo le preguntó: «Padre, ¿cómo puedo ser como usted?». El anciano sonrió. «No tienes que ser como yo, hijo, solo tienes que ser tú mismo. Pero si sientes el llamado, si sientes que quieres ayudar a otros como yo te ayudé a ti, entonces quizás estés escuchando una voz más grande que la tuya». 6 meses después, Rodrigo ingresó al seminario. Su única razón: quería mantener puertas abiertas para quienes las necesitaran. El padre Rodrigo abrió los ojos lentamente. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de vergüenza. «Lo olvidé», susurró. «Dios mío, lo olvidé». El mendigo asintió. «Lo olvidaste. Poco a poco, año tras año. Al principio eras el sacerdote que mantenía la puerta abierta, que escuchaba, que servía,
Pero luego llegaron las donaciones, luego vinieron las familias importantes, luego comenzaron las remodelaciones y en algún momento, sin darte cuenta, empezaste a proteger el edificio más que a las almas. Yo solo quería que la iglesia creciera. ¿La iglesia?, el mendigo señaló alrededor. ¿O tu reputación? El silencio que siguió fue aplastante. El padre Rodrigo no pudo responder, porque sabía la verdad. En algún punto del camino, había dejado de servir a Dios para servir a su propia imagen, su éxito, su reconocimiento, su comodidad. El mendigo se puso de pie lentamente. El padre Rodrigo se quedó arrodillado, con la cabeza agachada. El mendigo caminó hacia el centro del altar y se volvió hacia toda la congregación. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que hizo temblar las paredes. «Todos ustedes», dijo, mirando a los feligreses habituales sentados en los primeros bancos. «Han venido a esta iglesia durante años, algunos durante décadas, han dado sus ofrendas, han cantado sus himnos, han escuchado las homilías, pero ¿cuántos de ustedes han abierto sus puertas a los que están afuera?» Doña Carmela bajó la mirada, apretando su rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Don Esteban se hundió en su asiento. Otros miraban al suelo, incapaces de sostener la mirada del mendigo. «Ustedes juzgan a este hombre», continuó el mendigo, señalando al padre Rodrigo. «Pero él solo es el reflejo de lo que ustedes le pidieron que fuera. Querían una iglesia hermosa. La tienen. Querían misas ordenadas. Las tienen. Querían sentirse cómodos y respetables. Lo son, pero olvidaron para qué existe la iglesia». Señaló hacia los bancos traseros, donde estaban sentados los pobres, los adictos, las prostitutas, los olvidados. La iglesia existe para ellos, no para ustedes. Las palabras cayeron como piedras. Ustedes ya tienen casas, ellos no. Ustedes ya tienen comida, ellos no. Ustedes ya tienen dignidad, ellos no. Y sin embargo, cuando ellos tocan sus puertas, ¿qué hacen? Los ignoran, los juzgan, los rechazan. Una mujer en el tercer banco comenzó a llorar. Un hombre mayor escondió su rostro entre sus manos. El mendigo caminó lentamente por el pasillo central. Se detuvo frente a la mujer joven con marcas en los brazos. La que había entrado primero, la colocó su mano sobre la cabeza. «Ella vino a esta iglesia hace 2 años», dijo. «Buscaba ayuda para dejar las drogas. Le dijeron que tenían un grupo de oración. Pero cuando llegó al grupo, la miraron con desprecio. Susurraron sobre ella. Nadie se sentó a su lado. Se fue llorando. Y nunca volvió. Hasta hoy». La mujer sollozaba con las manos cubriendo su rostro. El mendigo continuó caminando. Se detuvo junto al hombre que olía a alcohol. Él era el organista de esta iglesia hace 5 años. Perdió a su esposa en un accidente. Comenzó a beber para olvidar el dolor. Le dijeron que no podía seguir tocando el órgano en su condición. Lo echaron. Nadie lo buscó después. Nadie le preguntó cómo estaba. Lo dejaron caer. Hasta hoy. El hombre temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. El mendigo siguió recorriendo la iglesia, historia tras historia, alma tras alma. Cada persona que había entrado tenía un nombre, tenía una historia, tenía un dolor que había sido ignorado por aquellos que se llamaban a sí mismos cristianos. Y ahora, todas esas historias estaban siendo reveladas, no con vergüenza, con dignidad, con amor. Finalmente, el mendigo regresó al frente del altar. Miró directamente al padre Rodrigo, que seguía arrodillado, roto, destrozado. «Rodrigo», dijo suavemente, «levántate». El sacerdote levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo, no merezco. Levántate», repitió el mendigo con firmeza. Lentamente, temblando, el padre Rodrigo se puso de pie. El mendigo se acercó a él y colocó ambas manos sobre sus hombros. «No vine a condenarte, vine a restaurarte, pero no puedo restaurar lo que tú no estás dispuesto a soltar». ¿Qué tengo que soltar?», preguntó el sacerdote con voz quebrada. El mendigo sonrió con tristeza. «Tu orgullo, tu necesidad de control,
tu deseo de ser respetado por los hombres en lugar de ser fiel a Dios. Todo eso tiene que morir, Rodrigo, para que puedas volver a ser quien eras cuando entraste por primera vez a ese seminario. El padre Rodrigo cerró los ojos y después de un largo momento asintió. Lo suelto, susurró. Todo, lo suelto. El mendigo lo abrazó nuevamente y cuando lo soltó, algo había cambiado en el rostro del padre Rodrigo. El peso había desaparecido. La máscara había caído. Por primera vez en décadas se veía libre. El mendigo se apartó lentamente. Caminó hacia la salida de la iglesia. El padre Rodrigo dio un paso adelante. «Espera, por favor, no te vayas». El mendigo se detuvo en la entrada. Se volvió una última vez. «Yo nunca me voy, Rodrigo. Ustedes son los que cierran las puertas. Manténla abierta. Para todos. Siempre». Y con esas palabras salió de la iglesia. La luz del sol de la mañana lo envolvió. Varios feligreses corrieron hacia la entrada para seguirlo, pero cuando llegaron afuera no había nadie. Las calles estaban vacías. El mendigo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, excepto que había estado, y nada volvería a ser lo mismo. Pasaron 2 semanas. La parroquia de la Santísima Trinidad ya no era la misma. Las puertas ahora permanecían abiertas día y noche. No había cerrojos, no había horarios estrictos. Cualquiera podía entrar en cualquier momento. Los primeros bancos ya no estaban reservados. El padre Rodrigo había quitado las placas doradas con los nombres de las familias donantes. Ahora, quien llegaba primero se sentaba donde quisiera, y los que llegaban primero, casi siempre, eran los que antes llegaban últimos, o los que nunca habían llegado. La mujer con marcas en los brazos venía cada mañana, se sentaba en silencio, con las manos juntas, y lloraba. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de sanación. El padre Rodrigo se sentaba junto a ella, no le predicaba, solo estaba presente. El hombre que olía a alcohol también venía. Poco a poco, el olor fue desapareciendo. Poco a poco, sus manos dejaron de temblar. Un día, tímidamente, le preguntó al padre Rodrigo si podía volver a tocar el órgano. El sacerdote lloró cuando le dijo que sí. La joven madre con los niños descalzos encontró en la iglesia una comunidad que la abrazó. Le consiguieron ropa para los niños, le ayudaron a encontrar trabajo. Por primera vez en años, no se sentía sola, y el padre Rodrigo ya no vivía en su cómoda residencia privada. Había convertido esas habitaciones en un refugio temporal para quienes no tenían dónde dormir. Él ahora dormía en un pequeño cuarto en la sacristía, sin calefacción lujosa, sin televisión de pantalla plana, sin comodidades, y era más feliz de lo que había sido en décadas. Doña Carmela seguía viniendo a misa, pero ya no se quejaba de quién se sentaba dónde. Ahora traía comida cada domingo y la repartía entre los que tenían hambre. Don Esteban había empezado a dar clases gratuitas de administración a las personas sin empleo que llegaban a la iglesia. El obispo Carranza visitaba cada semana. Decía que esa pequeña parroquia le había recordado para qué existía la iglesia. Una tarde, mientras el padre Rodrigo barría la entrada de la iglesia, una anciana se acercó lentamente. Llevaba flores en las manos. Se detuvo frente a él, con lágrimas en los ojos. «Padre, usted no me conoce, pero yo vengo aquí cada domingo desde hace 3 años». El padre Rodrigo dejó de barrer. «¿3 años? Sí, me siento en el último banco. Nunca hablo con nadie, solo lloro». El corazón del padre Rodrigo se detuvo. Su hijo se llamaba Daniel. La mujer se cubrió la boca con la mano, asintiendo mientras las lágrimas caían. El padre Rodrigo soltó la escoba. Se arrodilló frente a ella. «Señora, lo siento tanto. Yo cerré la puerta cuando su hijo más la necesitaba». La mujer lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, colocó su mano sobre la cabeza del sacerdote. «Lo sé», susurró, «pero ese hombre, ese mendigo, me dijo algo antes de irse». «¿Qué le dijo?» «Me dijo, tu hijo está en paz, y el padre Rodrigo también encontrará la suya, porque ahora, finalmente,
ha abierto la puerta. El padre Rodrigo abrazó las piernas de la mujer y lloró como un niño. Ella lo abrazó también. Y allí, en la entrada de esa iglesia que antes había estado cerrada, dos almas rotas encontraron sanación, porque alguien había tocado la puerta, y esta vez, finalmente, se abrió. Las puertas de la casa de Dios nunca están cerradas, pero las nuestras, esas las cerramos nosotros. Cada vez que ignoramos un grito de ayuda, cada vez que juzgamos en lugar de abrazar, cada vez que elegimos la comodidad sobre la compasión, Jesús sigue tocando, en el rostro del mendigo que pide ayuda, en la voz del que llora en silencio, en las manos del que tiembla de frío. La pregunta no es si Él está llamando, la pregunta es, ¿vas a abrir? Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez cerraste una puerta que debiste abrir? A veces reconocerlo es el primer paso para cambiar. Y si estas historias te hacen reflexionar, suscríbete, porque cada semana hay una nueva lección esperando. Nos vemos pronto.